En este vídeo vamos a mostrar unos ejemplos para aclarar un poco cómo se programa con Derive. Vamos a hacer tres programas facilitos, algunos de los cuales pues incluso ya lo hemos trabajado en la asignatura, como puede ser el programa armónica para comprobar si una función es armónica o no, un programa integral compleja para calcular la integral de línea compleja a lo largo de cualquier función y cualquier camino, y por último el cálculo del factorial de un número. Con estos tres programas podremos ver cómo se utilizan las sentencias prog, display, if, el sustituir, subst, y por último también en el factorial haremos uso de la instrucción loop para hacer ciclos y simular las sentencias for o while de los lenguajes estructurados. Bien, empezamos recordando que es inconveniente a la hora de realizar un programa, por simple que sea, ir haciendo paso por paso cada una de las operaciones que queremos que haga dicho programa. Así, por ejemplo, si queremos calcular si una función es armónica o no, vamos a hacer un programita más completo que me devuelva mensajes aclaratorios del proceso. En particular, pues definiremos en el propio programa cuándo una función es armónica, que nos calcule en el propio programa la condición para si es armónica o no y nos devuelva el resultado, y que finalmente, a la vista de si se verifica o no, nos devuelva lo que queremos que devuelva el programa. Para escribir mensajitos en Derive a lo largo de un programa se utiliza el comando display. Display tiene un único argumento y este argumento puede ser cualquier cosa. Dentro del display podemos poner un texto que iría por tanto entre comillas, o el que me enseñe el valor de una variable, se pondría directamente el nombre de la variable. Esa variable puede ser incluso una matriz, un vector, cualquier cosa, una función, lo que sea. En principio pues empezamos escribiendo mensajitos como por ejemplo decir cuándo una función es armónica. Como es un mensaje de texto, escribimos entre comillas, pues por ejemplo, una función f es armónica si verifica la ecuación de Laplace. Y escribimos ahora en otra línea aparte. Hay que procurar que las líneas de display que sean de texto no sean demasiado largas, porque si no se nos saldría de la pantalla. Siempre intentar hacer, aunque sea varios displays, pues frases cortas para que se muestre después el resultado sin tener que estar desplazándonos a izquierda o derecha por la pantalla. Primera frase, pulsamos Enter, después montaremos el programa final, pasamos a poner otra frase, con lo cual pues aprovechamos ya el display, incluso las comillas y demás. Y por ejemplo la ecuación de Laplace, pues podemos escribir que es que la derivada, y como estamos escribiendo entre comillas, no me va a calcular nada, sino que simplemente va a mostrar los caracteres que estamos escribiendo. La derivada de una función f con respecto a x dos veces, más la derivada de la misma función f con respecto a y dos veces, debe ser igual a 0. Ponemos punto final de esta frase y nos lo llevamos a nuestro área de trabajo. Por ejemplo, ahora podíamos hacer que el propio programa nos calcule cuánto vale esa expresión y que nos dé un mensajito diciendo cuánto vale el resultado. En este caso concreto, cuando vayamos a ejecutar para una función concreta, cuánto vale esa expresión. Por tanto, podríamos escribir algo como display, y entre comillas pondremos, en este caso, pues la derivada de f con respecto a x dos veces más la derivada de f con respecto a y dos veces es, pulsamos Enter y otro display para que me ponga exactamente el valor de ese cálculo. Como vemos ahora, el display sin comillas lo que va a hacer es evaluar la expresión que le pongamos, y le vamos a poner simplemente la derivada de f con respecto a x dos veces más la derivada de f con respecto a y dos veces.
Bien, podremos, para cerrar el texto previo a la ejecución del programa, pues poner una frase final que nos diga algo así como display y entre comillas, por lo tanto, y ahora ya estamos en disposición de realizar el programa principal que me calcule o me compruebe si la función es armónica, y caso de que sea la función armónica me devuelva un mensaje aclaratorio de que lo es, y si no, pues un mensaje diciendo que no es una función armónica. Bien, para ello tendremos que utilizar una sentencia if, porque dependiendo de la condición vamos a realizar unas cosas u otras. El comando if, que vamos escribiendo, siempre es conveniente cada vez que vamos a utilizar algo abrir y cerrar el paréntesis para que no se nos olvide posteriormente. El comando if tiene 4 argumentos. También es conveniente, pues, por ejemplo, abrir unos cuantos espacios y dejar unos cuantos huecos con las 3 comas correspondientes para ir ahora rellenando en cada uno de los huecos la estructura del if. La estructura del if, en el primer hueco tenemos que poner la condición. La condición para que una función sea armónica, según hemos puesto antes en el texto, es que la suma de las segundas derivadas valga 0. Bien, pues podemos aprovechar incluso algo que ya está escrito, seleccionamos parte de una expresión de nuestro área de trabajo y con F3 la recuperamos. Y igualamos a 0. Este if lo que hará es comprobar si ese resultado de esa expresión es igual a 0 o no. Siguiente argumento del if es qué queremos que haga derive cuando la comprobación haya sido cierta. Bien, pues en este caso lo único que queremos es que nos devuelva un mensajito, y por tanto lo escribimos entre comillas, de que la función es armónica. El tercer hueco está destinado para lo que queremos que derive haga cuando compruebe que la condición no es cierta. Pues en este caso simplemente poner un mensajito entre comillas que la función no es armónica. Mientras que el cuarto hueco es opcional, el cuarto argumento, y se utiliza para cuando derive no sea capaz de detectar si la condición es verdadera o falsa. Es conveniente siempre utilizarlo, incluso conveniente utilizarlo duplicando la condición de si es falso, porque generalmente cuando derive no es capaz de comprobar si una expresión es verdadera o es falsa, es porque es falsa. Bueno, pues duplicamos esa última comentario, la función no es armónica, y presionamos Enter. Bien, ya tenemos todos nuestros elementos fundamentales del programa. Vamos a desarrollar dicho programa. Al programa le vamos a llamar armónica, y siempre que hagamos un programa, a continuación del nombre tendremos que, entre paréntesis, dar los parámetros de este programa. En concreto, para ver si una función es armónica o no, solo necesitamos un único parámetro, que es la propia función. Es el único argumento que deberá introducir el usuario para comprobar si una función es armónica. Bien, pues una vez que hemos puesto entre paréntesis los argumentos necesarios para la función, ponemos 2 puntos igual para hacer una asignación, y ahora desarrollamos el programa. Bien, el programa, como consta de más de una instrucción, no se puede poner instrucciones por separadas una tras de otra, sino hay que utilizar la instrucción prog. El prog, y abrimos y cerramos el correspondiente paréntesis, me va a permitir utilizar varias instrucciones dentro de un programa. Lo único que tendremos que hacer ahora es ir recuperando las instrucciones que queramos y separando estas instrucciones por comas. Realmente un truquito bastante interesante es el que vamos a realizar, porque si empezamos ahora a recuperar de nuestra área de trabajo estas expresiones, aquí no nos va a caer y no lo vamos a visualizar convenientemente. Bien, pues un truquillo podría ser poner algo tan simple como que nuestro programa lo que va a hacer es devolver un 1, le damos a Enter y ahora editamos el programa, y al editarlo nos lo va a abrir en una ventana bastante más grande. Para ello presionamos sobre el número 2 veces de nuestra instrucción, en el 7 en este caso, y como vemos se nos abre una ventana más grande. Y ahora ya aquí podemos más libremente modificar y añadir más cosas. Bien, es importante que si aquí presionamos la tecla Enter, lo que vamos a hacer es darle a OK,
y por tanto lo que estamos haciendo es terminar la ejecución o el desarrollo de este programa. Si queremos realmente introducir una línea nueva, tendremos que pulsar Control Enter. Bueno, pues empezamos nuestro programa a construirlo. Lo primero que queremos es que nos vaya devolviendo los mensajes que hemos desarrollado anteriormente. Para ello, presionamos en nuestro primer mensaje, presionamos en el programa en el sitio donde queremos ponerlo y con F3 lo recuperamos. Vamos a presionar varias veces Control Enter para dejar unas cuantas líneas y ya sabemos, cada vez que utilicemos una instrucción, para poder poner la siguiente tenemos que poner una coma. Pasamos a poner la siguiente, que es el siguiente mensajito, lo seleccionamos, lo ponemos en su sitio y con F3 lo recuperamos. No nos preocupa que esto no esté formateado, sino que ahora después cuando le demos a OK, ya la propia estructura de derive lo va a formatear adecuadamente. Hemos terminado con una instrucción y tenemos que escribir más, pues ponemos coma. La siguiente, otro mensajito, lo recuperamos con F3. Coma, siguiente mensajito que recuperamos con F3, siguiente mensajito tras la coma que recuperamos con F3 y por último, tras la coma última, pues vamos a necesitar también ya nuestro programa fundamental, que es la instrucción if. Seleccionamos, marcamos el sitio donde queremos ponerlo y le damos a nuestro if. Una vez que ya tenemos el programa desarrollado y si no ha habido ningún error, si no se nos han olvidado comas ni hay ningún error de sintaxis, al darle OK tendremos ya nuestro programa creado. Bien, a modo de ejemplo vamos a ejecutar dicho programa con un par de funciones que veamos cómo actúa el programa. Pues por ejemplo, si queremos comprobar si la función x al cubo más y al cubo es una función armónica, pues simplemente escribimos armónica de x cubo más y al cubo. Al darle a Enter y simplificar, vemos que nuestro programa nos devuelve los mensajes en azul que le hemos puesto, pues una función f armónica si verifica la ecuación de Laplace, la ecuación que le hemos puesto. En este caso, esa suma de esas derivadas es, y observemos cómo ahora lo que me hace es devolverme con el display que le pusimos en cuarto lugar, nos devuelve el resultado precisamente del cálculo de esa suma de las derivadas segundas. El por lo tanto que pusimos a continuación y por último la instrucción if ha comprobado que 6x más 6y no vale 0 y por tanto nos devuelve el mensaje la función no es armónica. Si le ponemos ahora una función que sí lo sea, por ejemplo, x por y más 3x menos 7y más 9. Si le damos a Enter y simplificamos, obtendremos el mismo texto azul anterior, salvo el cálculo de la suma de las derivadas segundas, que en este caso sí vale 0, y por tanto el if ha entrado por su primera opción, que es poner el mensaje la función es armónica. Bien, pues con este primer programa vemos cómo se utiliza la instrucción prog, fundamental cuando queremos hacer un programa de más de una línea. Es habitual que los programas ya sean un poquito más extensos y por tanto que tengamos más de una línea. Simplemente, aunque haga poco, como por ejemplo este comando armónica o esta función armónica, pues sí puede ser conveniente utilizar mensajes adicionales, con lo cual pues vamos a necesitar más de una instrucción. Al mismo tiempo, en este programa hemos visto cómo se utiliza el display para mostrar tanto mensajes de texto como valores de resultados de variables o incluso de expresiones como el cálculo de esa suma de derivadas. Y por último, también la instrucción if, que recordamos, 4 argumentos. El primero, la condición. El segundo, qué queremos que haga derive si la condición es cierta. El tercero, qué queremos si es falsa, y el cuarto, qué queremos que haga cuando se comete un error o un fallo en la comprobación si la condición es cierta o es falsa. Puede ser también interesante comentar que si en una instrucción if, cuando se verifica la condición, por ejemplo, queremos que realice derive más de una cosa, pues en el segundo argumento podríamos escribir una instrucción prog, entre paréntesis separado con comas, las distintas instrucciones que queremos que haga derive cuando la condición del if fuese cierta. Bien, para ver ahora cómo utilizar
pues nuevamente un prog, un display con mensajitos y sobre todo la instrucción subst, sustituir, que es bastante útil en Derive. Vamos a hacer ahora un programa para calcular la integral compleja de una función a lo largo de un camino cualquiera. Para ello, pues nuevamente empezaremos paso por paso, primero escribiendo algunos mensajes aclaratorios de lo que queremos realizar y después construiremos poco a poco el comando calcular la integral de esa función, pues haciendo uso, como veremos, de la función subst. Finalmente, pues montaremos el programa construyéndolo a partir de las instrucciones que vayamos haciendo paso por paso. Bien, pues por ejemplo podremos empezar con un display que me explique un poquito el proceso a seguir para el cálculo de una integral compleja. Y podemos poner entre comillas como mensaje la integral de una función compleja f a lo largo de una curva c se calcula. Bueno, ya tenemos un texto bastante larguito. Separamos y utilizamos el siguiente display. Pues display. Seguimos escribiendo algún texto. Pues se calcula, habíamos terminado anterior. Pues seguimos pues integrando el producto f, la función evaluada en la curva c de t, la parametrización de la curva que nos dé, y multiplicando este resultado por la derivada de la parametrización de la curva con respecto a t. Recordemos que lo que estamos escribiendo entre comillas no va a hacer ningún cálculo, sino simplemente escribir los caracteres que estamos nosotros tecleando por aquí. Bien, pues este producto hay que integrarlo en el intervalo. Pues ponemos otra línea más. Aprovechamos del display cosas, pues en el intervalo donde varía el parámetro t. Podemos terminar ya poniendo, por ejemplo, en este caso, el resultado es dos puntos. Y ya estamos en disposición de hacer pues la parte fundamental del programa, que es el cálculo de la integral. Bien, como hemos explicado antes un poquito en el texto paso por paso, para calcular una integral tendremos que evaluar la función f no en el punto z que me va a introducir o en la variable z que me va a introducir el usuario, sino en la c de t, la parametrización que también deberá de introducirnos el usuario. Para hacer eso tenemos que hacer una evaluación de la función en el punto o en la expresión c de t. Bien, para ello se utiliza el comando subst. El comando subst, que al igual que en la estructura if es conveniente pues montar primero la estructura con los espacios correspondientes, consta de tres argumentos. En el primero es dónde queremos hacer una sustitución. En el segundo es qué cosas queremos sustituir en el primer argumento. Y por último, por quién queremos sustituir lo que indique en el segundo argumento. En nuestro caso, para evaluar la f en la c de t, en la c, pondremos que queremos sustituir en la f la variable z por la ecuación c que nos proporciona el usuario como parametrización del camino. Con esta simple instrucción, que evidentemente puede ser mucho más compleja si queremos hacer una sustitución un poquito más complicada, por ejemplo, algo habitual también es que quiera hacer una sustitución múltiple. Es decir, que en la expresión f, por ejemplo, que fuese de varias variables, necesitase sustituir más de una cosa a la vez. Si quiero sustituir más de una cosa a la vez, deberíamos de poner estas entre corchetes, separados por comas como un vector. Pues por ejemplo, si en la f quisiésemos sustituir la x y la y, pondríamos algo como sustituye en la f la x y la y respectivamente, y aquí pondríamos por quién, separados por comas, queremos sustituir esa x o esa y. Bien, no es el caso y volvemos a la expresión anterior. En la f solo queremos sustituir la z por
la parametrización c. Bien, si vemos el mensajito que hemos puesto antes, ya tendríamos puesto que tenemos que la f evaluada en c de t. A esto hay que multiplicarlo por la derivada de c con respecto a t. Bien, ya hemos utilizado antes derivadas, pero para que recordemos también cómo podríamos calcular la derivada si no nos acordamos del símbolo reservado para él, pues podremos poner, quiero calcular la derivada de c, pues presiono o escribo simplemente c, y ahora dándole el botoncito de derivar arriba en los botones abreviados, rellenamos el cuadro de mensajes correspondientes. La variable, evidentemente, como la expresión solo tiene una c, solo me aparece como opción la c, pero nosotros no queremos derivarla con respecto a c, sino con respecto a t. Y la queremos hacer de orden 1, le damos a OK y vemos cómo derive me interpreta la derivada de c con respecto a t. Bien, pues para el cálculo de la integral tenemos que multiplicar esta sustitución por esta derivada. Bien, pues cogemos, marcamos sustituir, le damos a F3, la recuperamos en nuestra línea de autor, y a esto lo multiplicamos, no hace falta, recordamos, poner ni siquiera un por ni un espacio, pues recuperamos ahora marcando previamente la expresión de la derivada. Y al presionar Enter tenemos la sustitución de f de z por c multiplicando por la derivada de c con respecto a t. Bien, recordemos que el cálculo de la integral hay que hacerlo pues a lo largo del intervalo donde varía el parámetro t. Bien, por tanto, ya para finalizar la parte fundamental del programa, necesitaremos hacer ahora la integral de esta expresión. Pues integramos esa expresión con respecto a la variable t, que es la variable de la parametrización, donde varía el parámetro, y ponemos como límites de integración límites genéricos entre a y b, límite inferior y límite superior a y b, habríamos señalado definida entre a y entre b, y le damos a OK. Y fijaos que esto es lo que queremos que nuestro programa desarrolle, la integral entre a y b de esta sustitución que no es más que f evaluada en c de t por la derivada de la c con respecto a t y posteriormente integrado todo con respecto a t entre a y b. Bien, pues ya estamos en disposición de montar nuestro programita paso por paso como hemos hecho anteriormente. Bueno, pues le damos el nombre a nuestro programa, integral compleja, pedimos entre paréntesis los argumentos necesarios y en este caso son unos cuantos más. Para calcular una integral compleja necesito la función a integrar, la parametrización c que hemos llamado antes, evidentemente tenemos que utilizar las mismas variables que hayamos utilizado en la construcción paso por paso anterior, pues la parametrización c de nuestro camino. Y por último, los límites de integración a y b, donde varía el parámetro de esa parametrización c. Una vez que tenemos hecho eso, dos puntos igual, y ahora, como tenemos que hacer un programa como hace una instrucción, prog, abrimos y cerramos paréntesis, y con el truquillo de poner por ejemplo un 1, editamos ahora este programa con una ventana más grande. Bien, borramos el 1 para no olvidarnos, control enter varias veces para dejarnos unas cuantas líneas y empezamos a recuperar los pasos intermedios que hemos ido haciendo previamente. Bien, recuperamos el primer display, lo seleccionamos, ponemos el cursor en su sitio y con F3 lo recuperamos. La coma para la siguiente instrucción, nos bajamos al siguiente renglón, seleccionamos el siguiente display y con F3 volvemos a recuperarlo. Coma, seleccionamos el siguiente display, nos vamos a nuestro sitio, F3, coma, y por último, fijaos que en este caso no hay que recuperar ni el sub, ni el c, ni la derivada de c, sino simplemente el resultado final que es el que queremos, que es el de la integral completa. Por tanto, seleccionando la integral, marcamos el lugar donde queremos recuperarla y con F3 la recuperamos. No hace falta ni siquiera borrar espacios, presionamos Enter cuando ya hemos terminado o seleccionamos en OK y, si todo va bien, acabamos de construir un programa que me calcula la integral compleja de cualquier función a lo largo de cualquier camino. Bien, a modo de ejemplo, si ejecutamos ahora ese programa, integral compleja de una función, pues por ejemplo un polinomio z al cubo más 3z al cuadrado
menos 2z más 5. Esa sería nuestra función. Ahora tendríamos que poner la parametrización del camino. Pues por ejemplo vamos a considerar un trozo de una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Por tanto la parametrización sería, pues la parametrización de una circunferencia es r coseno de t más i veces r seno de t. Si queremos que sea de radio 1, pues simplemente coseno de t más la i de los números complejos por el seno sin de t. Y por último, donde varía el parámetro t. Si queremos hacerlo en un trocito de la circunferencia, por ejemplo, simplemente en el primer cuadrante, en el que el parámetro varía entre 0 y pi, pues pondríamos entre 0 y pi medios, pondríamos entre 0 y pi dividido entre 2. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y tras simplificar la expresión, obtenemos que los mensajitos que hemos puesto previamente aclarando del proceso de ejecución, la integral de una función se calcula mediante esta expresión integrada en el intervalo donde varía el parámetro y en este caso el resultado es, y así hacemos un poquito más útiles este tipo de programas, puesto que ejecutar un programa y que me devuelvan simplemente el resultado final pues no nos serviría de mucha ayuda a la hora de enseñar o a la hora de ver cuál es el proceso general del cálculo de una integral compleja de este tipo. Luego, el uso combinado del desarrollo final del programa junto con mensajes intermedios aclaratorios es bastante interesante en la programación que nosotros queremos enseñaros en esta asignatura. Bien, para terminar y poder ver un ejemplo de otra instrucción bastante interesante y bastante usual en programación, lo que es simular un for o un while cuando hay que repetir una instrucción pues varias veces, se hace con derive con la instrucción loop. Loop, ciclo en inglés, lo que va a hacer es pues repetirme lo que haya dentro del loop hasta que se encuentre con una sentencia exit, que es para salir de ese ciclo, o con una instrucción return, que no solo se saldría del ciclo, sino que además saldría de la ejecución del programa total. El exit se sale del ciclo y seguiría con la siguiente instrucción que tenga el programa, mientras que el return, en cualquier momento cuando se hace un return en un programa, se finaliza la ejecución de ese programa devolviendo lo que me indique return. Bueno, pues para modo de ejemplo podemos hacer el cálculo del factorial de un número. El factorial de un número, como sabemos, si yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto vale 7 factorial, que en derive sería muy facilito, simplemente pondríamos 7 factorial, le damos a Enter y simplificamos. El cálculo del factorial de un número es, pues 7 factorial en concreto es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Si simplificamos esa expresión, comprobaremos que efectivamente coincide con el resultado anteriormente. Bien, pues como estamos viendo, la función factorial, aunque no es necesaria implementarla en derive, puesto que ya lo calcula él automáticamente, nos puede servir como un buen ejemplo de cómo utilizar un ciclo. Evidentemente, si yo quiero calcular el factorial de un número de forma cíclica, pues tendremos que multiplicar el 1 por el 2 por el 3 hasta el valor n concreto. Bien, pues para ello, nuestro programa pues puede, para que sea completito, estar formado no solo por el correspondiente ciclo, sino además también con mensajes aclaratorios que me expliquen pues cuánto vale el factorial de un número y cómo se calcula y demás. Pues empezamos poniendo estos mensajes, display y entre paréntesis y entre comillas ponemos el mensaje que queramos, por ejemplo, el factorial de un número natural n, y aclaramos por ejemplo entre paréntesis que se suele notar como n con admiración, n factorial, se calcula mediante el producto, ponemos 2 puntos y en la siguiente línea ponemos cuál sería dicho producto. Pues ponemos, si queremos, para que esté un poquito más centrado con respecto al texto anterior, podemos dar unos cuantos espacios en blanco y podemos poner que n factorial
es igual a n por n-1 por n-2 por puntos suspensivos hasta por 2 y por 1. Bien, un mensaje de texto que no va a calcular nada, sino simplemente me define cómo se calcula el factorial de un número. Bien, para ir viendo cómo funciona display y cómo podemos ir mezclando incluso en un mismo texto, no solo en una misma instrucción display, no solo un texto, sino que también valores de variables, podríamos poner ahora una instrucción un poquito más complicada que me diga, en este caso, el factorial de el número n que queramos es, y para hacer eso tendríamos que mezclar texto y a la vez también un número n que no es texto, sino que será uno de los datos del programa. Bien, para hacer una unión de un texto con otro texto o con otra expresión, se suele utilizar un programa también bastante utilizado en Derive, que es el append. Append lo que hace es unirme dos cadenas de caracteres o dos cadenas en general. Pues por ejemplo podemos hacer el append de, en este caso, el factorial de, dejamos un espacio y cerramos las comillas, y ahora queremos que me una este mensaje con el valor de n, con lo cual eso no será un mensaje de texto, sino que pondrá ahí cuánto vale el n en este caso, y seguimos, podemos seguir uniendo más cosas, ponemos otra coma, y entre comillas, pues dejamos otro espacio, es dos puntos y cerramos nuestra comilla. Le damos a Enter y lo volvemos a explicar un poquito. En este caso es una cadena de texto, en este caso el factorial de, después n es un valor y después es dos puntos es otra cadena de texto. Pues con el append lo que va a hacer es escribirme todo esto en una única línea cuando lo pongamos evidentemente dentro del correspondiente display. Pues le ponemos ahora el display y entre paréntesis recuperamos con F3 el append que hemos construido anteriormente. Bien, por ejemplo, cuando ya queramos devolver el valor final del resultado del factorial, pues utilizaremos una instrucción return, y para que me vaya calculando el factorial tendremos que hacer un ciclo que vaya desde igual a 1 hasta el valor n que me hayan introducido como valor del parámetro de nuestra función para calcular su factorial, y tendremos que ir haciendo un ciclo, vuelvo a repetir, que vaya desde 1 hasta n y que vaya multiplicando esos valores. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer directamente el programa ya pues utilizando esa instrucción loop. Bien, nuestro programa se va a llamar factorial y en principio solo va a tener un argumento que es el n, aunque ya estamos viendo que para poder hacer este programa vamos a necesitar de más variables. Una variable, llamémosle i, que vaya recorriendo o vaya tomando los distintos valores desde 1 hasta n, e incluso una variable también donde vayamos acumulando el producto que vayamos obteniendo parcialmente. Bien, por tanto, esas variables que aunque no sean obligatorias introducirlas como argumentos, sí es conveniente declararlas para que, bueno, pues dentro del programa sepamos que estamos o que vamos a trabajar con esas variables. Una buena forma de programar es a esas variables auxiliares particulares del programa en concreto, pues distinguirlas de alguna forma. La n va a ser una variable necesaria para este programa, mientras que la i o el resultado parcial del factorial van a ser variables auxiliares, y por tanto pues puede ser incluso conveniente distinguirlas pues llamándole i- y f-, por ejemplo, para indicarnos que no son variables propias, sino que van a ser variables auxiliares. Bueno, este es simplemente un gusto personal de cada programador. Bien, pues vamos a desarrollar el programa factorial. Para ello, dos puntos igual, y como evidentemente el factorial tiene que hacer varias cosas, pues prog
paréntesis, paréntesis, ponemos nuestro amigo el 1 y editamos ahora nuestra función factorial. Bien, quitamos el 1, damos varios control enter para poner unas cuantas líneas y vamos a ver si somos capaces de desarrollar el programa. Bien, el programa lo que tiene que hacer es inicializar la variable i contadora a 1 para ir recorriéndola desde 1 hasta n, inicializar el factorial a 1, porque el factorial de 1 o incluso el factorial de 0 podríamos definirlo como 1, pues para que los primeros valores iniciales sean 1. Bien, pues eso lo hacemos con i guión bajo 2 puntos igual a 1, coma para poner otra instrucción, nos vamos a la siguiente instrucción que va a ser factorial o la f guión bajo 2 puntos igual a 1. Bien, ponemos otra coma para la siguiente instrucción. Y ahora lo que tenemos que hacer es un ciclo, ir recorriendo los distintos valores de i hasta n e ir acumulando el producto de la f que tengamos actualmente por el valor de i que estemos recorriendo. Bien, pues para hacer un ciclo hemos dicho que utilizamos la instrucción loop, L-O-O-P. Y entre paréntesis, que si queréis ponemos abrir y cerrar paréntesis ya para no olvidarnos, y ponemos incluso pues algunos espacios en medio para poder ahora rellenar lo que queremos hacer en este ciclo. Bien, pues el ciclo lo que tiene que detectar es, en el momento que la i ya sea más grande que nuestro valor n, se tiene que salir del ciclo. Y en otro caso lo que tiene que ir haciendo es ir multiplicando la f por el i actual e incrementando el valor del contador i que me va recorriendo desde 1 hasta n. Por tanto, podríamos ejecutar las siguientes instrucciones. If, y la instrucción del if, abriendo y cerrando su paréntesis, pues la condición va a ser si el i es mayor que el n, entonces, caso de que eso sea cierto, lo que queremos es un exit para que se salga del loop que estamos programando ahora mismo. Fijaos que en este caso no hace falta ni siquiera poner tercer argumento y cuarto argumento del if, porque en el caso de que no se verifique la condición, no haría nada este if y pasaría a la siguiente instrucción, que es lo que queremos que haga. Siguiente instrucción dentro del loop, separado con coma, y tendremos que la siguiente instrucción va a ser actualizar el valor del factorial. El f valor antiguo que tenga va a ser al valor que llevamos hasta ahora, el nuevo f, el nuevo valor del factorial, ahora va a ser el valor que tengamos hasta ahora multiplicado por la variable i que va recorriéndonos desde 1 hasta n. Bien, coma para separar la siguiente instrucción y ahora lo que hacemos simplemente es incrementar la i, va a ser i 2 puntos igual al valor antiguo más 1. Bien, con esto ya tendríamos cerrado nuestro ciclo, puesto que la i se va incrementando de 1 en 1, la f va a ir multiplicando el valor anterior por los nuevos i's, y en el momento que la i ya sea mayor que n, se va a salir de nuestro ciclo. Fijaos que al empezar en 1 y aquí cuando sea mayor que n, mayor estricto que n, ya no hace nada, pues aquí lo que vamos a ir teniendo es 1 por 2, por 3, por 4, así sucesivamente hasta por n. Bien, fuera del loop, y tras su paréntesis cerrado podemos seguir poniendo una coma y siguiendo escribiendo más instrucciones. Por ejemplo, ya las instrucciones pueden ser los mensajitos display que hemos construido antes. Pues por ejemplo el primer display lo seleccionamos, nos vamos a su sitio y F3, le damos coma, vamos a poner unos cuantos espacios más con control enter para dejarnos más huecos. El siguiente display, con F3 lo recuperamos, coma. El siguiente display, el append no hace falta, puesto que lo que queríamos es ese append para construirlo dentro de un display, pues lo ponemos en su sitio con F3. Y por último, una vez que ya me haya puesto todos esos mensajes, que fijaos que el último es que el factorial de n vale tanto o es tanto, nos falta devolver el valor que queremos, que estará acumulado en la variable f. Bien, pues eso podríamos hacerlo simplemente poniendo la variable f y me devolvería ese valor, pero también puede ser bastante interesante utilizar instrucciones como return, que como hemos dicho antes, lo que hace es devolver lo que queramos en cualquier momento, y eso automáticamente
me para la ejecución de un programa. Estemos donde estemos, nos para la ejecución y me devuelve lo que diga return. Por eso podríamos haber hecho una pequeña modificación en este programa y aquí, en vez de utilizar exit, podríamos haber puesto directamente return f. Lo único que en ese caso no se habría ejecutado nunca estos displays y no habríamos tenido el texto. Bien, lo podríamos haber solucionado fácilmente poniendo estos displays previos al loop. Y una versión, pues sin necesidad de utilizar exit, simplemente con return, podría haber sido inicializar las variables, poner los mensajes correspondientes y en el loop la condición del if, cuando ya sea mayor que n, en vez de un exit podríamos haber devuelto return f. No habría seguido ejecutando el loop ni nada que hubiese venido posteriormente a él. Bueno, pues le damos a OK para ver si está todo correcto y nada mejor que comprobar que está correcto calculando nuevamente el factorial de el número anterior, el 7. Le damos a Enter, simplificamos y obtenemos no solo el resultado, sino que me dice pues los mensajitos que hemos puesto. Evidentemente esto es más útil que el cálculo del 7 factorial anterior con derive, puesto que podemos ponerle los mensajes que estimemos oportunos en cada momento. Bien, pues con esto creemos que las instrucciones básicas de programación en derive la hemos mostrado con estos 3 ejemplitos, como son el prog, el if, el sustituir, el display para mensajes intermedios, cómo utilizar el append incluso para unir varios mensajes o varios textos de distinta naturaleza, de distintas textos con variables y demás. Y por último el loop, fundamental también en cualquier programación para poder hacer ciclos.